Hola, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Palma, soy licenciado en Seguridad y Salud Ocupacional. Estamos aquí en las oficinas de IBL Broker de Seguro de Totoras. Soy titular de la consultora AMPAL y superintendente de Seguridad e Higiene en la minera Arcadio Lithium. Hoy vamos a hacer nuestro primer vivo por LinkedIn y por canal de YouTube, donde vamos a ver un tema que es bastante recurrente en nuestra profesión. Es un tema donde nos puede causar un impacto muy grande y definir nuestro futuro laboral, y es el liderazgo en seguridad laboral en tiempo de crisis. ¿Sí? Nos acompañan en esta presentación para desarrollar la IBL Broker de Seguro y Nexa, consultora de recursos humanos. Bien. ¿Qué vamos a hablar hoy? Este webinar nos ayudará, obviamente, a comprender conceptos en materia de liderazgo en seguridad, pero enfocadas desde otro ángulo. Vamos a ver las cosas con un enfoque distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente está direccionado a personal de seguridad y higiene, hoy 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral, sino que también está enfocado a directores, gerentes, personas de recursos humanos, ¿sí? Sindicatos, abogados laborales y todas aquellas personas que trabajan en organizaciones, ya sean privadas o sin fines de lucro. Hoy vamos a abordar qué es una crisis en seguridad laboral, que es muy distinto, los distintos tipos de crisis que pueden ocurrir en una organización. Vamos a hacer un análisis de estatus de la organización, cómo ejecutar los planes de acción, cómo nos vamos a preparar para esas crisis, cuál es el rol de los líderes de área y cuáles son esas decisiones cruciales que debemos tomar. Bien, la mayoría de las personas toman una crisis como una situación problemática que obliga a salir del curso normal de la organización y que puede afectarlos directa o indirectamente, no pudiendo tener control absoluto y generando un gran estrés. Eso puede ser una empresa, una ONG, hasta nuestra propia vida. Para la cultura oriental, que es una cultura milenaria, que tiene muchísimos años ya de vida, son más sabios y obviamente lo toman como una oportunidad peligrosa. Es una oportunidad que nos puede dejar una enseñanza, pero obviamente que tiene su riesgo y su peligro. Desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la seguridad laboral, una crisis es una situación o un evento que puede o no afectar a los trabajadores o a la organización, pero de hacerlo, el daño sería muy importante, pudiendo generar accidentes graves, fatalidades, pérdidas en las instalaciones. Las crisis pueden ser consideradas situaciones del orden catastrófico. Cuando en seguridad laboral hablamos de crisis, hablamos del orden catastrófico. Obviamente que las crisis en materia de seguridad laboral generalmente se asocian solo a peligros y riesgos con su respectivo plan de emergencia. Siempre que una persona habla de una crisis y dice, bueno, vamos a trabajar sobre nuestro plan de emergencia y las crisis que podemos tener. Enseguida miramos al área de seguridad e higiene, a los especialistas, a los prevencionistas, y les digo, bueno, ¿cuáles son las cosas que nos pueden suceder acá? Y el prevencionista empieza a hacer un estudio, un análisis, donde va determinando las distintas cosas que nos pueden suceder en la organización. Ahora bien, ¿eso realmente alcanza? ¿Alcanza con solo pensarlo desde el punto de vista de seguridad laboral? ¿O hay que ampliar a las diferentes crisis que pueden suceder en una organización? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Bien, ¿cuáles son aquellas crisis que pueden afectar la seguridad laboral? Las más comunes son accidentes graves o fatales, múltiples fatalidades, daño a la propiedad de la organización o de terceros. Puede ser que nosotros, con nuestra empresa, estemos afectando a terceros. Parada no programada de proceso por roturas, contaminación ambiental de gran magnitud, atentados y sabotajes, auditorías con clausura por organismos gubernamentales, conflictos gremiales serios, problemas financieros o decisiones corporativas desacertadas. Este último punto de las decisiones corporativas desacertadas es un punto que generalmente cuando lo toco genera cierta incomodidad entre las personas presentes. Hoy como es en vivo podemos hablarlo y me pueden escribir por el chat, no hay ningún problema,
pero generalmente las decisiones corporativas desacertadas no son tenidas en cuenta en los planes de emergencia y son generalmente las cuestiones que pueden marcar el rumbo futuro de la organización. Ahora bien, ¿cómo nos afectan los distintos tipos de crisis en seguridad laboral? ¿Sí? Este dibujo es muy bueno, la película es bellísima, se las recomiendo, pero esta imagen que elegí para poner acá está buenísima porque si bien uno está dinamitado, explotado, prendiéndose fuego de los nervios, el resto se lo puede tomar de diferentes formas. Lo que nosotros vamos a ver ahora, breves descripciones de lo que pueden llegar a ser cada una de las crisis que anteriormente había nombrado, ¿sí? Que pueden ser accidentes graves hacia las personas, cómo afecta a la persona, y obviamente que un accidente grave la va a afectar directamente a la persona y dependerá del grado de la lesión y si la lesión provocó una incapacidad en él. Las incapacidades pueden ser temporales o permanentes y según el grado de incapacidad es lo que va a definir cómo la persona va a pasar el resto de sus años, el resto de su vida, ya sea laboral o extralaboral, ¿sí? Y obviamente los accidentes generan un trauma muy importante en las personas y los daños traumáticos y postraumáticos pueden generarle secuelas a corto plazo o a largo plazo, afectándolo en su vida diaria. Puede afectar a los compañeros de trabajo, un compañero que estuvo involucrado, imagínense un compañero que estuvo involucrado en ese accidente o que omitió o hizo algo mal o algo no se dio cuenta o incumplió o lo que sea y que haya provocado el accidente que dañó a un compañero de trabajo. El supervisor obviamente que va a tener que dar explicaciones de lo que sucedió, a pesar de dar explicaciones y dar socorro, va a tener que seguir con la producción, va a tener que seguir trabajando con el resto del equipo, con sus compañeros, esas cosas a él lo van a afectar muchísimo porque él, al ser el responsable directo de la persona, va a tener que ver cómo seguir adelante con las actividades. Recursos humanos, obviamente, deberá seguir el caso, comunicarse con sus familiares, dar asistencia desde lo empresarial, trabajar con el sindicato, trabajar con el supervisor, con el jefe. El área de seguridad y higiene también se verá afectada porque va a tener que asumir su rol de liderazgo, dar explicaciones, iniciar todo lo que es el proceso de investigación del accidente, trabajar con organismos externos como ser ART, Ministerio de Trabajo, comisiones internas de sindicato, comité mixto. Después, cuando los accidentes son graves y ya son tan graves que pasan a ser fatales o hay múltiples fatalidades, obviamente que la magnitud del daño va a ser enorme, ¿sí? Y ahí no solamente va a afectar a una persona, sino a varias personas. La familia obviamente buscará respuestas y contención en la organización. Lo primero que va a hacer es buscar la respuesta, sí o sí, cuando ocurren este tipo de accidentes graves fatales. Los familiares inclusive van hasta la empresa, a la fábrica, al depósito, a la casa central y van todos los familiares que puedan ir a pedir explicaciones, a saber qué ha sucedido, por qué ha sucedido. Y eso es una situación de muchísimo estrés, muy delicada, ¿sí? Y si la empresa no está preparada para dar respuestas de forma lógica, adecuada y que esté a la altura, la empresa se va a dar, las familiares se van a dar vuelta y obviamente van a buscar esa explicación en el sindicato, en compañeros, en testigos, van a buscar abogados y van a iniciar un montón de acciones que tal vez se podrían evitar si la empresa diera las garantías, las respuestas y obviamente se solidarizase con esa familia y le daría toda la contención que amerita. Los compañeros de trabajo pueden tener múltiples consecuencias, desde lo anímico inmediato, estrés postraumático, depresión. Hay casos donde las personas después renuncian, necesitan tratamiento psicológico durante mucho tiempo y eso obviamente afecta al resto del equipo de trabajo, afecta la imagen de la empresa, la credibilidad, cómo va a trabajar esa empresa luego de tener un accidente múltiple, cómo va a trabajar la cultura de la seguridad de esa organización con el resto de los compañeros que deciden seguir trabajando, ¿sí?
Cuando hay un accidente fatal o múltiples fatalidades, el supervisor, imagínense la cantidad de explicaciones que va a tener que dar, no solamente internamente en la empresa, sino que ya ahí se va a tener que sentar con un fiscal, con un juez, con un abogado, con directores de la organización y dar explicaciones de lo que sucedió, de lo que sabe, de lo que no sabe, de las causas de por qué llegó a desencadenarse semejante accidente. Él posiblemente esté involucrado en una causa penal, entonces hay un momento de la parte de la organización que vendría a ser como el más delicado, tanto el supervisor como las personas de seguridad y higiene que figuran como responsables legales de la organización. El gerente en ese momento va a tener que tomar muchísimas decisiones, tanto por lo interno, con recursos humanos, como también con el área legal, procesos, si para la planta, no para la planta, si continúa, si tiene que tirar toda la producción, si tiene que evacuar la planta por completo, si puede o no tomar declaración y empezar el proceso de investigación en ese momento, o se va a tomar unos minutos, horas o días para iniciar el proceso de forma ordenada. Seguramente va a tener que recibir autoridades de la empresa, directores, personas que vengan de otros complejos a investigar lo que ha sucedido. Recursos Humanos va a tener que seguir el caso muy de cerca, comunicarse, brindar asistencia financiera inmediato a la familia, estar en toda la parte del velorio, sepultura, asistencia psicológica a los familiares, va a tener que interactuar con el sindicato, va a tener que negociar con el sindicato cómo van a continuar las actividades luego de este evento y también dar asistencia legal a todo el equipo de supervisión y seguridad y higiene. El área de seguridad y higiene, cuando ocurre este tipo de fatalidades, tiene que asumir el rol de liderazgo e iniciar una investigación lo más pronto posible, luego de haber terminado de dar asistencia a todo el mundo. Obviamente, primero la asistencia, luego las partes legales y después vamos a iniciar la investigación. Va a tener que tener, obviamente, que dar explicaciones, hacer presentaciones al Ministerio de Trabajo, a los organismos gubernamentales, va a tener que recibir al fiscal, seguramente va a tener que ir a dar testimonio a un juzgado, ¿sí? A una fiscalía, va a tener que solicitar médicos forenses, recibir los peritos de la RT y una serie de trámites que son bastante delicados y hay que hacerlo muy bien, muy detalladamente, porque después todo eso pasa en investigación judicial. Obviamente que la imagen de la organización se va a ver afectada de inmediato en los medios de comunicación, redes sociales y asociaciones industriales. Pero de inmediato, o sea, ocurre una fatalidad, es muy probable que hasta haya videos subidos en vivo a las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, YouTube. De inmediato, los compañeros, sindicatos, visitas, las mismas personas afectadas pueden sacar el celular, filmar y de hecho ocurre en este tipo de eventos. Así que hay que estar preparado para eso. Tienen que tener en consideración cuáles van a ser esas consecuencias para la imagen de la organización. Porque no solamente va a ser una parada de la producción, sino que también si vos parás la producción seguramente vas a incumplir contratos, no va a poder entregar el producto, no va a poder cumplir con esa venta, los gastos de abogados, causas, trámites que van a demandar peritos, juicios, también todo lo que son multas de organismos gubernamentales. Hay provincias aquí en Argentina donde los ministerios de trabajo, los organismos de control, pueden ir, parar las actividades y también de oficio hacer toda la parte de actas que después derivan en multas económicas, ¿sí? Las primas de los seguros van a ser más altas, van a posiblemente perder clientes. Hoy día los clientes, sobre todo los clientes multinacionales, no compran productos de empresas inseguras o de empresas que sean contaminantes o que no sean sustentables. Y una imagen tan negativa de una empresa donde hubo una fatalidad o múltiples fatalidades nos puede cerrar varias puertas con clientes. Y obviamente los juicios civiles, que según la jurisdicción o el país, pueden estar abiertos a los reclamos. Acá en Argentina tranquilamente se pueden hacer juicios tanto de las personas directamente relacionadas como de los clientes por incumplimiento de contrato, los familiares
o tal vez la compañía de seguros si incumplimos en algo que los pueda afectar a ellos. Todo esto son cuantificables. Los no cuantificables, obviamente, son todos aquellos que son muy difíciles de medir, de llevar adelante estudios de los impactos, de los costos asociados, pero sí nos van a generar problemas y tal vez son problemas hasta muchísimo más serios que los que vendrían a ser económicos. Los problemas de imagen interna y externa, sobre todo los problemas de imagen interna, tener una fatalidad o múltiples fatalidades rompe la empresa en dos, en tres o en 1000 pedazos. Se producen situaciones de culpa, situaciones de abandono, de desidia, de cruces de información muy delicada, personas que se ponen muy nerviosas, personas que temen terminar presa o terminar sin trabajo, entonces hacen su propia estrategia, la confianza se puede llegar a romper y obviamente que eso va a venir con conflictos gremiales, conflictos con los empleados, en reorganizaciones internas, personas que se mueven, personas que son despedidas, promovidas, cambiadas de área, personas que a lo mejor tenían un camino de crecimiento o un desarrollo que por lo que sucedió, por la falta de control o por el motivo que fuese, termina cortándole esa carrera profesional. El clima laboral 100% afectado, depresión y estrés postraumático del personal. Estaban en situaciones de accidentes fatales donde varias personas han quedado con esta depresión y estrés postraumático y la verdad es que generalmente después terminan abandonando la compañía. Les duele, les cuesta, no pueden afrontar el hecho de volver al mismo lugar donde vieron morir a un compañero, a un amigo o a una persona. Entonces empieza todo un tratamiento psicológico de acompañamiento y después lamentablemente la mayoría de las personas necesitan cambiar de trabajo. Por más que quisieran seguir trabajando, no pueden cruzar esa barrera y volver a trabajar de forma normal, ¿sí? Y obviamente la búsqueda de nuevos trabajadores, no solamente por las personas que estuvieron involucradas, que fallecieron, sino también por todos los movimientos que anteriormente nombré que pueden llegar a pasar. Las personas que se desvinculan, que se cambian, que se reestructuran, que renuncian. Hay que salir a buscar nuevos trabajadores. Los trabajadores van a tener que entender que están ingresando en una empresa donde ocurrió un accidente grave, fatal o múltiples fatalidades. Y eso no es tan sencillo. Otra cosa que nos puede suceder como catastrófico, como emergencia en seguridad y higiene, son los daños a la propiedad. Los daños a la propiedad de la organización o de terceros, obviamente que las crisis se pueden incrementar si la organización intenta retornar a la producción de forma precaria a su estándar. ¿Y por qué? Porque nosotros podemos tener una emergencia, podemos tener una crisis, podemos tener un incendio, una explosión, un derrumbe, una rotura de los equipos, un accidente grave fatal, pero se puede regrabar la crisis si decimos, bueno, volvemos, ¿cómo? De forma precaria, como sea, a seguir produciendo. Y eso puede desencadenar un accidente aún más grave. Imagínense, se rompe una cañería, se rompe la válvula de seguridad, hay un derrame de hidrocarburos, decimos, bueno, ok, paramos el proceso, ponemos un tapón y seguimos trabajando hasta llegar a la parada de planta dentro de un mes. Y eso que se puso de un tapón inhabilitó una PCB que era de seguridad y termina reventando la cañería y produciendo un incendio o una explosión de gran magnitud. Entonces, las crisis pueden incrementarse si la organización obviamente intenta retomar de forma precaria. Y el clima laboral puede tomarse complejo, ¿sí? Puede los apuros llevar a errores, esos errores pueden llevar a condiciones subestándares y generar problemas o crisis aún mayores. Las decisiones que se tomen en esa situación marcan el rumbo del liderazgo de todos los sentidos y áreas. O sea, cuando yo tengo una emergencia en la propiedad, en la instalación, tengo un derrame, un incendio, un arc flash, lo que sea, cualquier emergencia, un accidente grave, el rol del supervisor, del líder que determina que el proceso se restablezca una vez que sea seguro, es fundamental. Si se ponen parches y se quiere llevar adelante la producción, corremos un riesgo de tener unas consecuencias aún más grandes, ¿sí? Vamos a ver un breve video de un accidente.
Bien, este video aéreo es de una planta, ¿sí?, a la cual yo trabajé luego de este incendio. Cuando se hizo nueva, tuve el honor de haber ido a trabajar, hermosa planta de envasado de aceite. La empresa quebró luego de eso, se volvió a hacer de nuevo la empresa y terminó vendiéndose a un grupo multinacional muy grande que estaba al lado, que era la que le proveía el aceite de girasol. Todo esto comenzó con un incendio muy pequeño en un lugar donde había almacenamiento de residuos y terminó con la destrucción total de las instalaciones. Total, ¿sí? No quedó nada. Así que la empresa se tuvo que hacer de cero, comprar las máquinas, volver a levantar la nave industrial, bueno, volver a poner el proceso en marcha. Imagínense lo que es eso en el contexto de Argentina, ¿sí? Así que el daño a la propiedad de la organización puede marcar el rumbo no solamente de una persona, sino de cientos de personas que trabajan, su familia y el estado de ánimo de todos, la economía familiar, el futuro de esos hijos, puede terminar totalmente devastado por un foco de incendio que no se pudo controlar. También podemos ver cómo en ese caso, esa emergencia en esa planta no afectó a nadie, quedó controlado en ese establecimiento. Pero también podemos tener daños a terceros, ¿sí? ¿Y qué son los daños a terceros? Cuando las actividades de la empresa, los productos, el transporte de esos productos o esa mercancía genera en la sociedad o en la comunidad un impacto, ¿sí?, ya sea desde ruido molesto hasta contaminación y fatalidades. Hay muchísimos casos de empresas, plantas, industrias que han explotado, han contaminado, han derramado y que han afectado desde una persona hasta cientos o hasta miles de personas o individuos. Las grandes catástrofes, todos las conocemos. Y obviamente todo esto va a depender del proceso, del tipo de producto que la empresa manipule, del grado de seguridad de las instalaciones, dónde está ubicada, si está ubicada en un parque industrial, está ubicada dentro de una ciudad, está ubicada junto a un río. Todo eso va a demarcar un poco el límite y el alcance de lo que va a ser el daño de la emergencia. Acá hay un breve video también. Con los servicios de urgencia y emergencia que tenemos y que después se han retirado sus domicilios. Nosotros la información que tenemos desde los hospitales hasta... Bien, un pequeño fragmento de una emergencia en una fábrica de Córdoba, acá en Argentina, donde más de 60 personas, todos vecinos, fueron afectados por la contaminación que emitió la fábrica cuando se produjo el incendio, ¿sí? Eran productos químicos de bastante riesgo y 60 personas terminaron afectadas, internadas. Imagínense en la localidad donde ustedes viven, que 60 personas vayan todas juntas a una clínica por un cuadro respiratorio, por una contaminación y que todas estén de mediana gravedad o graves, ¿sí? Chicos, ancianos. Entonces, esos son desastres donde se tienen que prever y tienen que haber planes de acción para no llegar a esas consecuencias. Con los... Bien, acá vamos a hacer un parate porque generalmente es un punto de discusión enorme con mantenimiento, pero enorme con las áreas de mantenimiento. Las paradas no programadas de proceso por falla o por rotura no son emergencias, ¿sí? No son emergencias. Salvo, obviamente, que esa falla o esa rotura esté provocando una emergencia del tipo incendio, explosión, derrame, contaminación. Pero si no es más que una parada porque se rompió el equipo y se paró el proceso, no es una emergencia, es una parada no programada. ¿Y esto por qué lo digo? Porque siempre se puede transformar. ¿Se puede transformar una parada no programada en una emergencia? Sí, porque a lo mejor el proceso, después el producto empieza a reaccionar con el oxígeno, empieza a levantar temperaturas, se empieza a cristalizar. Hay un montón de procesos químicos, siderúrgicos, que se empiezan a complicar cuando la parada no se hace de forma adecuada. Eso está claro. Pero una parada no programada no es una emergencia, salvo que se transforme por las condiciones del proceso. Pero lo aclaro, ¿por qué? Porque generalmente cuando hay una parada no programada, se tiende, en el apuro, a hacer actividades no del todo seguras, ¿sí? Y eso sí puede, en caso de no ser segura la actividad, hacer que las personas tomen decisiones incorrectas y eso desencadenar emergencias, ¿sí? Entonces, una parada no programada no es una emergencia,
¿Puede transformarse? Sí, pero si no se toman las decisiones correctas se puede transformar en una emergencia. Contaminación ambiental de gran magnitud. Hoy día el mundo mira quiénes contaminan y quiénes nos contaminan. Antes se miraba la calidad, después se miraba el precio, después se miraba la seguridad. Obviamente ahora se mira la parte ambiental también. Y los clientes quieren que sus empresas, que donde compran o los productos, vengan de aquellas empresas que no contaminan. Una actividad industrial con una contaminación de gran magnitud puede significar la continuidad o no del negocio. Se puede clausurar la empresa, se puede cerrar la empresa, se puede pedir el traslado de la empresa desde el lugar donde están, las acciones pueden caer, las multas pueden ser muy grandes y obviamente los costos de remediación en contaminaciones de gran magnitud son elevadísimos, son enormes porque puede ser desde remoción de suelo, disposición final del suelo, volver a poner el suelo vegetal, puede ser de ir con skimmer a barrer todo lo que flota arriba del agua, puede ser cualquier tipo de remediación desde agua, aire, suelo, lo que sea. Entonces, cuando hay contaminación ambiental de gran magnitud, cuesta muchísimo la remediación, afrontar los gastos, los seguros muchas veces no se quieren hacer cargo, salvo que tengamos seguros ambientales que estipulen en gran magnitud de lo que nosotros podemos llegar a causar. A eso hay que sumarle la multa de los organismos gubernamentales, los juicios de las personas que afectamos sus terrenos, su agua, su aire, y obviamente la improductividad si nos clausuran o nos suspenden las actividades. Auditorías y clausura de organismos gubernamentales también puede llegar a ser una emergencia, siempre y cuando nosotros no sepamos qué hacer. ¿Por qué? Porque la auditoría de organismos oficiales son generalmente no planificadas, son sin avisos. Sí, así funcionan todos los gobiernos en todo el mundo y obviamente no te van a avisar que te van a hacer una auditoría, no deberían. Pero cuando vengan a auditar, generalmente pueden venir por denuncia del sindicato, pueden venir por denuncia de vecinos, por emergencia del tipo catastrófica, como mencionamos anteriormente, o por demandas legales. Las auditorías de organismos gubernamentales son muy variadas en cuanto al alcance y puntos a observar y pueden ocasionar diversas consecuencias, desde observaciones, multas, suspensiones y hasta la clausura. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener un plan de acción dentro de nuestra matriz de liderazgo en emergencias. ¿Qué hacer con este tipo de auditorías? ¿Quién los recibe? ¿Qué información nos van a pedir? ¿Qué información le podemos dar? ¿Qué información no le podemos dar? ¿Está solamente el gerente de la planta? ¿Está el área de legales? ¿Está el área de seguridad? ¿Están los especialistas de medio ambiente? ¿Está recursos humanos? ¿Quién recibe y quién muestra o entrega la documentación? La documentación es solicitada por un organismo o por un juez. Esas cosas tienen que tenerse en cuenta y obviamente que tenemos que estar preparados para poder recibirlas, ¿sí? Porque de lo contrario podemos cometer un daño mayor en nuestra organización, ¿sí? Imagínense que venga un organismo de control y nos diga, miren, tenemos una denuncia de que ustedes están contaminando el agua. Nos podría mostrar los estudios de agua y los últimos parámetros de medición de vuelco. Y nosotros decimos, no te lo voy a mostrar porque no tengo autorización del área de legales. Ok, se clausura la empresa. No, ahora te voy a mostrar. No, ya se clausuró. Llévala al juzgado o a la fiscalía o llevarla al Ministerio de Trabajo o al Ministerio de Medio Ambiente para que te levanten el acta pidiendo obviamente la reinspección. Y tal vez eso lleva una semana o 2 o un mes. Y la planta tiene que parar las actividades y se clausura, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber con nuestro departamento de legales cuáles son las auditorías que podemos tener, cuáles son las consecuencias de dar información, de no dar información, quién habla, quién no habla. Conflictos gremiales serios. Los conflictos gremiales pueden ser problemas internos o externos. Muchas veces los conflictos gremiales son externos a la organización, no tienen nada que ver con la organización. Pero bueno, es parte del derecho laboral, es parte de la ley de contrato de trabajo y así funciona. Y generalmente no hay conflictos serios, salvo algunos casos como el que les voy a mostrar ahora en el video, ¿sí? Pero tengan en consideración que estos conflictos gremiales generalmente son de corta duración y alta tensión en las relaciones, ¿sí? Porque son relaciones humanas, son relaciones
persona a persona, discusiones, dueños de empresa o responsables de empresa que quieren trabajar, representantes de los trabajadores que están reclamando algo, a lo mejor con derecho o sin derecho, no importa, pero están reclamando algo, y ahí se puede dar un cruce de alta tensión donde a lo mejor pueden suceder cosas que desencadenen en una emergencia más grande, ¿sí? No solamente el boicot de no permitir el ingreso o de parar la producción, sino que pueden devenir en lesiones físicas, rotura de equipos, pueden hacer boicot en el producto terminado, contaminar el producto terminado, y eso obviamente son pérdidas enormes a la organización y afecta muchísimo a las relaciones, porque tal vez después se va a una mediación con el Ministerio de Trabajo, pero todos los daños que se ocasionaron no se lo paga nadie en la empresa. Les dejo el video para que veamos un poquito. Van a Un ver ejemplo. imágenes, Cata, de lo que pasó ayer en Sarandí, en una empresa. Todo hace pensar que esto está planificado, orquestado. Javi, esto está vinculado al sindicato de camioneros. Sí. Decidieron prácticamente atacar la empresa, tomarla de una manera tremenda, brutal. ¿Y cómo paras una movilización así? Tal cual. Que es completamente extorsiva? Javi, contanos. Ahí cuando ven ingresar la camioneta, es entrar en la empresa de los... Bueno, el video es larguísimo, después terminan metiéndose adentro de la empresa, obviamente se agravó muchísimo más la tensión, hubo destrozos, daño, pero ahí en la imagen se pueden ver cómo trabajadores con trabajadores luchan, y no solamente personas pueden salir lastimadas, sino también esas relaciones, esos vínculos, cómo se rompen. Queda una parte de la empresa de un lado y otra parte del otro lado, ¿sí? Y en el medio se hizo una fractura que es muy difícil volver a recomponer. Entonces, este tipo de crisis hay que tratar de evitarlo, ¿sí? Hay que saber cómo trabajar, hay que tener previsión con recursos humanos, con los gerentes, con el área del sindicato, con los representantes dentro de la empresa, y tratar de evitar este tipo de escaladas de violencia, porque las consecuencias nunca se saben cómo terminan. No se sabe quién va a sacar un palo, quién va a sacar un arma blanca, quién va a sacar un arma de fuego, de un lado o del otro, ¿sí? Las emociones ahí explotan las emociones. Nadie piensa, nadie se detiene a pensar, ya es tarde. Todo lo que había para hacer, para pensar, dialogar, ya es tarde, ¿sí? Entonces, son peligrosísimos este tipo de crisis dentro de una organización. Atentados y sabotajes. Cuando nosotros hablamos de atentados y sabotajes, no necesariamente son del tipo ya conocido como terrorismo, bombas y asaltos, ¿sí? En una organización, todo lo que sea atentados y sabotajes pueden ser propios de conflictos con vecinos, ¿sí? Un vecino que agarra y dice, bueno, te corto la energía eléctrica, me cansó el ruido de tu máquina, me cansó el ruido de tus compresores, me cansó la polución. Y va y cierra una válvula de gas, corta la energía eléctrica, rompe un caño, o simplemente tiene unas cubiertas y prende fuego en el ingreso de la empresa. Puede ser también producto del sabotaje y el atentado, producto de la competencia, del sindicato, de empleados propios que estén en conflicto con la organización, con su supervisor, que estén en conflicto con cualquier persona dentro de la empresa. Puede ser con organizaciones ambientales que a lo mejor van y hacen algún tipo de atentado o sabotaje. Ha pasado un montón de veces. Puede ser con organizaciones fundamentalistas, del tipo que fuesen, de la religión que fuesen, o con organizaciones delictivas o mafiosas. Acá en la provincia de Santa Fe es de público conocimiento de que hay muchísimos atentados y sabotajes de organizaciones delictivas que piden dinero a las empresas, y si no le dan, balean su casa, lastiman a los trabajadores. Eso es de público conocimiento. Hay una crisis bastante grande y las empresas no están ajenas a eso. Los atentados y sabotajes pueden influir, obviamente, en el abastecimiento energético, como yo le decía, que nos cierren la válvula de gas, que nos corten la energía eléctrica, que tienen una cadena, la línea de media tensión que alimenta la planta. El suministro de insumos, imagínense que los vecinos se enojaron por la empresa, por la contaminación o por el ruido, por el olor, y van y cortan el ingreso y no pueden ingresar ni salir los camiones dentro de la empresa. Puede ser por rotura o robo, alguna persona que vaya y quiera robar cables o cobre y diga, bueno, voy a robar esto.
y deja sin energía toda la planta por robar un pedacito de cable así. Puede ser por contaminación o daño, amenazas de robo informático. Ha habido casos muy importantes donde se han robado toda la información y después piden un rescate a la empresa para devolverle toda esa información, ¿sí? Otra crisis puede ser por problemas financieros, suspensión o cierre de las operaciones. Esto generalmente no se tiene en cuenta en los planes de emergencia. Nadie lo quiere escribir, nadie lo quiere pensar, pero pensemos juntos. ¿Qué pasa si la empresa donde nosotros trabajamos mañana viene y dice no podemos pagarle el sueldo a la totalidad de los trabajadores? ¿Qué pasa si la empresa viene y dice, señores, reúne a todo el mundo, estamos quebrados, nos quedamos sin trabajo todos? ¿Sí? Y como se lleva adelante eso, tal vez dijimos que las cuestiones financieras no eran una crisis, pero como se pueden llevar adelante esas acciones, pueden provocar desenlaces trágicos, ¿sí? Las crisis financieras obviamente tienen una relación directa con los trabajadores, con la familia de los trabajadores, y es su fuente de ingreso, ¿sí? Y no solamente eso, lo afecta emocionalmente a la persona, porque más allá de que reciba a lo mejor una indemnización que le permita estar 10 años sin trabajar, a la persona la va a afectar cuando vengan y digan está despedido o la empresa quebró. ¿Por qué? Porque hay sentimientos, hay emociones. La persona a lo mejor estuvo desde el comienzo o hizo algo muy importante en la empresa, la siente propia, se lleva bien con sus compañeros, con su jefe y no se quiere ir, no quiere que los despidan de esa forma. Entonces, eso lo va a afectar a la persona. Hay también muchísimos casos ha sucedido en las crisis de la bolsa de comercio, inclusive hay un artículo ahí que yo lo estoy nombrando, de la crisis del 2008 al 2010, entre la Unión Europea y Estados Unidos se suicidaron 10.000 personas por la crisis financiera, por la parte de la crisis inmobiliaria, cuando reventó la burbuja inmobiliaria. Y son 10.000 personas que se han quitado la vida, ¿sí? Se han quitado la vida porque a lo mejor quebró su empresa, no pudieron pagarle los estudios a sus hijos. Entonces, cuando uno dice, bueno, tenemos que suspender personal, tenemos que cerrar las operaciones, cerrar la empresa, tenemos que desvincular al 50% del personal, al 70%, al 90% o al 100%. Tenemos que tener un plan de cómo vamos a llevar adelante eso. Tiene que ser un plan, obviamente, que piense en cada una de las aristas. Cada persona es un mundo. Entonces, si tenemos que sacar al 50% del personal, hay que pensar en muchísimas cosas, ¿sí? No solamente en la indemnización y en el acuerdo que tiene que firmar la persona. Hay que pensar en cómo se va a abordar el tema, cómo se va a trabajar en la estabilización del proceso, cómo se va a trabajar en el resguardo de la empresa, en la mercadería, en lo que quede de stock, en las máquinas, ¿sí? Que no nos rompan toda la máquina, que no prendan fuego la empresa porque la persona tenía comprometido el estudio de sus hijos universitarios, ¿sí? Y les quiero decir esto. Hace muchos años acá en el cordón industrial, en una empresa, a una persona la llamaron y le dijeron que se terminase un contrato y que quedaba despedido. Y la persona era, por lo que me habían comentado, porque yo después fui a trabajar allí, estuve un año trabajando en contratista, me dijeron que la persona era su primer trabajo formal, que estaba haciéndose su casita, que tenía un hijito, que su mujer estaba embarazada, y le dijeron, estás despedido. Trabajás muy bien, pero estás despedido porque hay que achicar personal. La persona tomó la determinación de suicidarse adentro de la empresa, arrojándose adentro del proceso productivo. Entonces, tengan en consideración las formas y el impacto que puede tener en las personas, en el momento y posterior al momento de decírselo. Este punto al que no le gustan los gerentes o los directores, que son el punto de las decisiones corporativas desacertadas. Las crisis por las decisiones corporativas desacertadas generan un daño irreparable en la cultura de la organización, ¿sí? Irreparable. Se puede romper una máquina, se puede accidentar una persona, podemos tener un conflicto con el sindicato, puede haber personas desvinculadas, pero la decisión corporativa desacertada genera un daño irreparable a la cultura de la organización. Esas decisiones tal vez son de continuar produciendo
sin tener las medidas de seguridad, forzar a los trabajadores a que trabajen de forma insegura, forzar al sindicato a aceptar el trabajar en esas condiciones si no desvinculan a todo el personal. Puede significar, a lo mejor, hacer el proceso de una forma que está fuera del estándar de calidad o que contaminen el medio ambiente. Lo que sucede con esto es que internamente las personas saben lo que sucede, tienen que agachar la cabeza y tienen que continuar trabajando. Y ni hablar si tiene eso consecuencias graves, como ser un accidente grave o fatal, producto de esa decisión corporativa desacertada. Ahí la cultura de la organización se quiebra. Ese líder no puede mejorar nunca más su imagen, por más que pida disculpas, por más que la persona diga, disculpen, fue una equivocación. Generalmente cuando la persona hablamos de decisiones desacertadas, son cuestiones que la persona pensó, discutieron, analizaron y dice, bueno, yo me hago responsable y se va a hacer así, no importa los riesgos. ¿Sí? Ahí es cuando yo digo, esa decisión corporativa desacertada es la que rompe la cultura. Pueden tomarse decisiones que no están bien, pueden tomarse decisiones desde lo técnico, ¿sí? Pensando que a lo mejor no hay ningún tipo de consecuencia, pero no es este caso. En este caso estamos hablando de que la persona es consciente de que lo que se va a hacer o las condiciones en las cuales se van a trabajar no está garantizada la seguridad de las personas o del proceso. Igualmente así, fuerza para que las cosas se hagan. Si sucede una consecuencia favorable, ahí es donde se rompe la cultura de la organización y el daño es irreparable. Bien, hicimos toda una introducción de 40 minutos para que veamos y repasemos todos los tipos de emergencias. Ahora bien, ¿cómo vamos a abordar esas emergencias? ¿Cómo hacemos para prepararnos para todo eso? Primero lo que hay que hacer, primer paso, es hacer un análisis del estatus de la organización. Lo primero que tenemos que hacer es un análisis de vulnerabilidad, ¿sí? Fundamental. No hay otro paso. Arrancamos con esto, con el análisis de estatus de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ahí lo que voy a empezar a ver es qué me puede ocasionar un daño mío, qué me puede impactar, ¿sí? La gestión de riesgo debe ser transparente y participativa. Cuando nosotros vamos a hacer un estatus de vulnerabilidad, hay que llamar a los responsables, a los referentes, a las personas de mayor conocimiento de distintas áreas y empezar a trabajar con cada uno esa vulnerabilidad y ese análisis de decir, che, ¿qué me puede pasar acá? ¿Qué nos puede suceder? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si esto lo hace el prevencionista, yo soy prevencionista, si yo lo hago solo, voy a tener una partecita muy chiquitita de lo que realmente puede llegar a suceder. Los especialistas en procesos, en mantenimiento, en recursos humanos, en el área legal, en contaduría, van a saber y van a poder decir, nos puede pasar esto, y listar todas aquellas situaciones que pueden llevarse adelante en la organización. El enfoque de la gestión de los riesgos puede realizarse por medio de varias herramientas normativas, como pueden ser obviamente las ISO, se puede llevar adelante con la 31.000, con la 45.001, con la 14.001, la 9.001. Hay un montón de normativa que establece cómo llevar adelante esa evaluación de riesgo. Después, las empresas la adaptan y hacen sus propias matrices y su propio procedimiento de evaluación de riesgo. ¿Sí? Mi recomendación es, obviamente, cuando nosotros hagamos el análisis de estatus de la organización, se deben establecer metodologías, se debe escribir, ¿sí?, esa metodología para que no cambie a través de los años y para que esté bien centrada y bien focalizada. Se puede hacer el análisis y el desarrollo y que abarque todo el sistema. Obviamente, primero, comenzando por las cuestiones externas que nos puede afectar desde afuera de la organización hacia adentro de la organización y después analizar internamente, ¿sí? Y después hay un flujograma acá que obviamente primero tenemos que analizar, establecer el contexto de la organización, el contexto estratégico, va a trabajar sobre dónde está la empresa ubicada, cómo es la organización, cuáles son los criterios de desarrollo. Después se tiene que identificar los riesgos que nos pueden suceder, cómo nos pueden suceder las cosas, y después una vez que se analizan los riesgos, determinar los controles existentes. Para determinar los controles existentes vamos a tener que, por un lado, determinar la probabilidad y por otro lado, las consecuencias de todos esos riesgos que nosotros fuimos identificando.
Una vez que nosotros calculamos el nivel de riesgo, lo vamos a evaluar, le vamos a dar un orden de prioridades y vamos a fijar sobre qué se tiene que trabajar y cuáles son las acciones a las cuales nosotros vamos a dar la atención A, B, C, D o 1, 2, 3, 4, prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3 y a seguir trabajando con cada uno porque eso es lo que nos va a ayudar a bajar ese nivel de riesgo, al no ser vulnerables y a poder trabajar mejor con esas cosas que fuimos detectando. Obviamente que todo eso se tiene que hacer con participación y consulta, se tiene que hacer con un schedule o con un programa de desarrollo. No es fácil hacerlo, hay que hacerlo por etapas, hay que involucrar a las personas que tengan mayor grado de conocimiento y cuando se va trabajando con esas personas tenemos que ver todo lo que está por afuera de la organización y todo lo que está por adentro, ¿sí? Ya sea en contexto local, regional, nacional, internacional. Hay que tener en consideración el marco legal, la tecnología, la competencia, el mercado, la cultura, la economía, la sociedad. Todo eso lo tenemos que ver como el macro, como lo que está fuera de la organización, pero adentro tenemos que ver cuestiones muy internas de qué nos puede causar un riesgo elevado y ser vulnerables que nos lleve a tener una tragedia o una emergencia de nivel crítico, ¿sí? Después, las empresas pueden tener su propia tabla de seguridad y probabilidad. Obviamente que sería bueno que esté dividida en diferentes categorías, no metan todo junto, no analicen todo junto, analicen la parte de proceso por un lado, la parte de seguridad por otro, analicen medio ambiente, comunidad, legales, ¿sí? Analicen cada uno, o la parte financiera también, analicen cada uno, póngale un grado de gravedad que puede ir desde leve hasta extremo. Cada una de las empresas va a decir, bueno, para mí extremo son 10 millones de dólares, para otra empresa, una pyme, va a decir, no, para mí extremo es 1 millón de dólares. Cada uno tiene que tener su propia tabla, su propio esquema, ¿sí? No podemos agarrar otro, podemos agarrar, pero como para guiarnos, ¿sí? Después cada uno tiene que decir, bueno, desde el punto de medio ambiente, vos especialista ambiental, ¿qué sería lo extremo que ocurre acá? Y que se rompa el tanque de ácido y que ese ácido termine en la alcantarilla y eso termine en el río. Ok, eso es lo extremo. ¿Qué es lo más leve? Y que se contamine un poquitito de tierra acá en el descargadero y así se van haciendo las escalas. Cada uno tiene su escala. Lo que es extremo para medio ambiente no es lo mismo que extremo para seguridad y higiene, no es lo mismo que extremo para producción o que para mantenimiento. Cada uno debe respetar su tabla, ¿sí? Y la probabilidad, obviamente que lo que nos va a llevar es a ver qué tan probable es que suceda. Y esa probabilidad va a estar dada en el historial, en nuestra experiencia, en la frecuencia en la que nosotros utilizamos esos productos, la frecuencia en la que se rompen las instalaciones o que tenemos conflictos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos entre la severidad y la probabilidad, ahí vamos a tener, ¿sí? En la tabla final, la matriz, la famosa matriz de evaluación de riesgos, ¿sí? Esa matriz de evaluación de riesgos es lo que nos va a dar el orden de prioridades y nos va a decir, bueno, este tiene alta probabilidad, está en rojo, este en amarillo, este en verde, y nos va a permitir a nosotros hacer foco y trabajar sobre aquellos que más alto están, ¿sí? Estas matrices de vulnerabilidad la pueden hacer muy fácilmente viendo con cada uno de la organización cuáles pueden ser leve, medio, alto, extremo, grave, ¿sí? Vamos poniendo ahí los distintos escenarios y después le ponen la parte de la probabilidad, en qué tan probable puede ser o qué antecedentes tenemos. Hay muchas empresas que trabajan en probabilidad de estimación a futuro y hay otros que trabajan en probabilidad dependiendo la cantidad de veces que le pasó. Hay otras empresas que trabajan en la probabilidad dependiendo la frecuencia de desarrollo de la actividad, ¿sí? Lo importante es que esté escrito, que la metodología todos la comprendan y que sea una metodología que les permita trabajar sobre una base sólida. Después se hacen matrices de este tipo, ¿sí? Donde se ponen todos los entornos, una breve descripción, las partes interesadas que están involucradas, las posibles consecuencias de lo que nosotros analizamos que nos puede suceder, las valoraciones y las acciones a tomar y quién es el responsable, ¿sí?
eso nos da un orden. Entonces, después cuando ocurre, por ejemplo, algo, no sé, algo social con los vecinos, dicen, ok, nos pasó esto, el encargado es recursos humanos y el área de legales, y a lo mejor el gerente de mantenimiento no tiene por qué meterse en la discusión y lo toma el área de legales y recursos humanos, ¿sí? Es para que cada uno de los especialistas de las áreas, tome cada uno de los puntos que se detectaron que pueden ser vulnerables en su área. Una vez que tenemos todo el análisis de estatus de vulnerabilidad, obviamente lo que hay que hacer es que los líderes determinen cuáles son las acciones y las herramientas apropiadas para mejorar y bajar esos niveles, ¿sí? No sirve de nada, absolutamente de nada, de hacer una matriz gigante donde, no sé, estén 15, 20 escenarios catastróficos que nos pueden suceder de las distintas áreas, como yo le mencionaba antes, pero que nadie conozca esa matriz o que nadie sepa qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Por qué? Porque el verdadero liderazgo es estar preparado mediante los análisis de los escenarios, factores de riesgo, consecuencias de acciones a ejecutar. Las improvisaciones no son una herramienta recomendada para este tipo de eventos. Por estas situaciones no son recomendables. Nosotros lo que tenemos que decir es, nosotros tenemos estos 20 escenarios, estas 20 emergencias, estas 20 crisis, estas 20 situaciones que nos pueden llevar a estas consecuencias. Esto. Ok, cada uno de los responsables tiene que conocerla, tiene que saber la magnitud que va a tener y tiene que tener las herramientas basadas en esa planificación para dar acciones correctas, ¿sí? Este es un viejo refrán que siempre usamos con mis colegas en la aceitera. Es mejor estar preparado para lo que no queremos que nos suceda a que suceda algo para lo que no estamos preparados. Bien, los análisis de estatus de la organización, los análisis de estatus de vulnerabilidad de crisis deben mantenerse en reserva, no deben publicarse, no son públicos. Si bien un auditor se los piden, se los pueden mostrar, pero no se los pasen por correo electrónico, no saquen fotos, son exclusivos, ¿sí? Sí se pueden tener los escenarios, las matrices y la lista de las cosas que pueden suceder al alcance de los líderes que son responsables de ello, pero no es un documento para publicarlo en el intranet de la organización. Para nada, eso tiene que estar bajo llave. El segundo paso. De la información obtenida del análisis de estatus de la organización se deben elaborar los programas de emergencia, capacitación y entrenamiento. Tienen que ser sencillos, claros y efectivos. ¿Sí? Una vez que nosotros sabemos todo lo que nos va a pasar, hacemos el plan de emergencia en virtud de eso, ¿sí? Con eso se debe abordar seriamente con los líderes de cada una de las áreas, las distintas herramientas, interrelación y funciones. Cómo van a trabajar en conjunto, cómo van a trabajar individualmente para llevarlo adelante de forma ordenada. Si los temas son complejos, como sea riesgo de atentados cibernéticos, cuestiones gremiales, gubernamentales, se deberá buscar ayuda externa de especialistas para afrontar la tarea de preparación. Por ejemplo, yo de cuestiones cibernéticas no tengo ni idea. Y si yo tengo que afrontar una situación de esa, no sé cómo hacerla. No sé. Entonces, lo que tenemos que saber es cuáles son nuestras limitaciones en base a conocimientos y herramientas disponibles para ver qué podemos hacer y qué no podemos hacer, ¿sí? Tener en consideración que los entrenamientos pueden llevar tiempo y deben ser adaptados a los distintos niveles de comprensión, información y toma de decisiones. Es importante que estén adaptados, que la persona a la cual vamos a entrenar para que haga frente a esta situación de emergencia comprenda de forma correcta, ¿sí? Adaptémoselo. Todo lo que tiene que hacer tiene que ser claro para la persona. No le podemos dar un plan de emergencia de 50 hojas al supervisor que no tiene mucha idea de lo que son los riesgos cibernéticos. Entonces, tiene que estar adaptado al rol, a las actividades y a la comprensión que puede llegar a tener. Parte de la información se puede volcar en los planes de emergencia y ficha de intervención interna o en los planes anuales de entrenamiento. Vean dónde es conveniente colocarlo. Si en el plan de emergencia, en las fichas de intervención, en anexo, dentro del programa de capacitaciones, pero la idea es que no se pierda. La idea es que decir, ok, identifiqué, hice el plan, tengo que entrenar a las personas. No me queda otra opción. Si no, cuando sucedan esas emergencias, la persona no va a tener tiempo de ir a buscar el plan y ponerse a leer lo que tiene que hacer. Identifique quién adquirió los conocimientos, quién se compromete a cumplirlos y quién lo toma como algo sin sentido o minimiza. El que te dice, no, eso no pasa nada. No, eso no pasa nunca.
No, es una pavada. Ojo con eso. Identifiquen si la persona comprende, si la persona está comprometida, si la persona tiene una relación entre lo que se le está explicando y la magnitud del daño de lo que puede suceder y lo está tomando en serio. Allí comienza el problema del liderazgo de crisis. Si el líder no está convencido y comprometido, el plan de respuesta estará destinado a fracasar. Si vos le decís al gerente de la planta, si ocurre esto, esto y esto, estas son las cosas que tenés que hacer, y te hace gracias y tira el plan, cuando ocurran, la persona no va a saber qué hacer y va a fracasar el plan de emergencia. Entonces, toda la evaluación de vulnerabilidad, las matrices, el plan, todo eso no va a servir absolutamente de nada. Si el líder no se prepara, la respuesta será meramente una consecuencia de determinación y conocimiento, pudiendo poner a la organización en una condición no deseada. Esta es la frase más atemorizante. Confía en mí, tengo muchos años en la empresa y sé qué hacer. Ahí está Homero, ¿se acuerdan cuando Homero dijo de Tinder y apretó el botón para que no explote la planta nuclear? Esa frase, confía en mí, tengo muchos años en la empresa y sé qué hacer, si no va de la mano del entrenamiento, del conocimiento de los procedimientos, de saber qué hacer en el plan de emergencia, es peligrosísimo. Es muy peligroso. Nosotros, como prevencionistas, tenemos la función de determinar si la persona está pensando de esta forma o realmente está comprometida. El tercer paso, ejecutar los planes de acción. Con la información que se analizó en la matriz, se deben fijar los planes de acciones donde se contemplen las tareas, mejoras de inversiones y acciones concretas para disminuir el factor de riesgo. Se deben fijar acciones que bajen rápidamente los niveles y, por supuesto, priorizando el orden de consecuencias y el daño o la probabilidad de que suceda e inversiones necesarias. Muchas veces se apuntan a grandes inversiones y tal vez no avanza más la mejora. Pensemos en cuestiones que nos puedan hacer bajar el nivel de riesgo rápidamente. ¿Sí? Vayamos a cuestiones que están más terrenales, más a nuestro alcance. Esas decisiones deben estar tomadas por un grupo de análisis y evaluadas finalmente por la máxima autoridad de la organización. ¿Sí? Las personas que analizaron la matriz, que hicieron toda la evaluación de vulnerabilidad, son las mismas personas que tienen que decir, bueno, estas podrían ser las acciones recomendadas para poder afrontar esa emergencia y, mejor aún, disminuir los niveles de riesgo. ¿Sí? Una vez que está planteado eso, tienen que haber con la máxima autoridad de la organización para que le apruebe el plan de acción y obviamente las inversiones. ¿Cómo ejecutamos los planes de acción? Cada responsable de ejecutar las acciones deben seguir la planificación y lograr el resultado esperado. La demora innecesaria es un factor de riesgo, ya que la amenaza sigue latente y somos vulnerables. O sea, más tiempo pasa para que nosotros bajemos el nivel de riesgo. La amenaza está ahí, latente, nos puede pasar en cualquier momento. Focalizar en la acción, no bloquear a los ejecutantes con programas a largo tiempo o inversiones que no llegarán pronto. Eso frustrará al equipo y no ayudará a trabajar. Acá, a corto plazo, es decir, ¿qué puedo hacer ahora con los recursos que tengo o con pequeñas inversiones para bajar el nivel de riesgo? Ahora, ¿sí? Siempre hay un mundo ideal, un mundo mejor, de mayor tecnología, de mejores inversiones, pero bueno, si eso nos lleva a que estemos conviviendo con el riesgo un mes, 2, 3, o un año, o 5 años, no nos sirve la acción. No nos sirve. Tenemos que buscar algo que nos permita bajar el nivel de riesgo ahora, de inmediato. Las acciones más simples generalmente son parte de gestiones y no de inversiones. Y las excusas más frecuentes son por falta de inversión y manejo del personal. No se puede hacer nada acá porque la gente no se compromete. No, acá no podemos hacer absolutamente nada de ese entrenamiento porque el supervisor no me da la gente. Acá el gerente no quiere poner un peso. El dueño de la empresa no quiere poner un peso. Y tal vez era algo muy sencillo. Era buscar otra alternativa y que baje el nivel de riesgo. Recuerden, los planes tienen que ser sencillos, claros y efectivos. ¿Qué, cómo, cuándo y quién? Simple. Luego se tienen que ejecutar esos planes. Luego de ejecutar las acciones del plan, se deberá verificar la efectividad de la misma y volver a revisar la matriz a fin de calcular si el riesgo disminuyó o no. Seguramente la ejecución de los planes arroja nuevos factores de riesgo que no se habían contemplado. No nos desviemos del plan, no se desvíen, tómenlos, ¿sí? Anótenlo por ahí y vuelvan a meterlo en una revisión, pero no se desvíen del plan inicial.
El cambiar sobre la implementación puede generar fallas y comunicaciones cruzadas que son factores internos de riesgo. Así que no se desvíen. Lo que está en el plan y los planes de acciones deben ir en esa dirección. El cuarto paso son, obviamente, el rol de los líderes del área. Los líderes de las áreas son el punto de amortiguación entre las partes que están en ambos extremos. Es el jamón del sándwich, el amortiguador, el líder del área. Es así en todos los aspectos de la organización. Las crisis ponen a prueba las decisiones y la templanza de los líderes, donde el rol principal es seguir los planes de respuesta de emergencia y crisis y tomar las decisiones para minimizar el daño. ¿Sí? Tal vez ya ocurrió, algo sucedió. Bueno, el rol del supervisor es minimizar el daño y tratar de evitar incrementarlo, ¿sí? Los líderes no deben buscar responsables en ese momento, no deben escaparse y no pueden ponerse violentos. ¿Qué quiere decir? No tienen que empezar a señalar, vos, culpa tuya, vos fuiste el responsable. No pueden irse, no pueden salir corriendo de la empresa y abandonar la situación y no pueden ponerse violentos con el resto de las personas. Deben analizar la situación, aplicar lo acordado en los planes, dar aviso a las áreas intervinientes, controlar el equipo de trabajo y no exponerse a riesgos de seguridad laboral, conflictos legales o violentos. El líder debe proteger a sus reportes y evitar la exposición de los mismos, en cualquier factor de riesgo, desde lo físico hasta los psicosociales. Los líderes deben tener absoluto control emocional propio y obviamente tratar de influenciar a las personas que tienen a su alrededor o que dependen de él para que también tengan el control emocional. El líder debe comprender algo muy importante. ¿Qué puede y qué no puede hacer con la situación de crisis y los recursos disponibles? Por eso tienen que conocer el plan, por eso tienen que estar entrenados, porque el líder tiene que decir, esto lo puedo hacer, esto no, esto me demanda más riesgo, esto va a significar que otra persona se pueda accidentar o que pueda haber más muertos, ¿sí? O a lo mejor algo muy sencillo, el líder agarró, se fue y dijo, esto no es un tema mío, un tema ya de seguridad o de la brigada y se va. Tiene que colaborar con los otros líderes, comprender los miedos y las frustraciones del personal, colaborar con las organizaciones gubernamentales, si viene un fiscal, un juez, la ambulancia, los bomberos, tienen que colaborar con ellos, no filtrar información crucial de la organización, o sea, no puede sacar información y pasársela a un colega, a otra persona que está en la radio, a la familia, no, la información es de la empresa y no puede salir de la empresa. Y comprender que no debe agravar la situación. La idea es minimizar el daño, ¿sí? Y ser obviamente responsable con lo que está sucediendo. Voy a poner un fragmento, sé que andamos cortos, ya nos estamos pasando el tiempo, voy a poner un fragmento de lo que es la comunicación de Costa Concordia. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese crucero enorme que tuvo el accidente en las costas de Italia? Bueno, le voy a poner un fragmento donde la Guardia Costera habla con el capitán del barco. Escuchen atento la comunicación, escuchen atento la máxima autoridad del barco, ¿sí? La máxima autoridad, el capitán, el que está el líder de emergencia, el que está al mando de la situación, el comandante de la emergencia, con la Guardia Costera. Sono De Falco da Livorno, comandante. Comandante, guarda. Pronto? Sì, buonasera, comandante. Senta, io sono De Falco da Livorno, parlo col comandante? Sì, buonasera, comandante Di Falco. Mi dica il suo nome, per favore. Il comandante Schettino, comandante. Schettino? Sì, ascolti Schettino. Ci sono persone intrappolate a bordo, adesso lei va con la sua scialuppa. Sotto la prua della nave, lato dritto, c'è una piccaggina. Lei sale su quella piccaggina e va a bordo della nave. Va a bordo della nave e mi viene a dire, mi riporta quante persone ci sono. È chiaro? Io sto registrando questa comunicazione, comandante Schettino. Allora, parli a voce alta. Allora, la nave adesso, comandante, parli a voce più alta, metta la mano davanti al microfono e parla a voce alta. Chiaro? Fallo venire qua. Allora, in questo momento la nave è inclinata. Ho capito. C'è gente, ascolti, c'è gente che sta scendendo dalla piccaggina di prua. Lei quella piccaggina la percorre in senso inverso, sale sulla nave e mi dice quante persone e che cosa hanno a bordo. Chiaro? Mi dice se ci
male, faccio passare gli anime di guai. Vado a bordo, cazzo! Comandante, per cortesia. No, per cortesia, lei adesso prende e va a bordo. Mi assicuri che sta andando a bordo. Io sto andando qua con la lancia dei soccorsi, sono sotto qua, non sono andato da nessuna parte, sono qua. Certo, qua. Che sta facendo, comandante? Sto qua per coordinare i soccorsi. Che sta coordinando lì? Vado a bordo, mi coordini i soccorsi da bordo. Lei si rifiuta? No, non mi sto rifiutando. Lei si sta rifiutando di andare a bordo, comandante? E mi dica qual è il motivo per cui non ci va. Sto andando perché ci sta l'altra lancia che si è fermata. Lei vada a bordo, è un ordine. Lei non deve fare altre valutazioni. Lei ha dichiarato l'abbandono nave. Adesso comando io. Bueno, terrible comunicación. 32 muertos y más de 100 heridos. Y pérdidas multimillonarias, ¿sí? Le puse este audio para que escuchen el nivel de tensión, ¿sí?, entre un organismo gubernamental, ¿sí?, y el responsable de la instalación que no está cumpliendo su rol. Entonces, estas son las cosas que pueden suceder cuando el líder no conoce el plan, no está presente, no tiene la herramienta para trabajarlo o no tiene las aptitudes necesarias para estar en ese puesto. Pueden suceder estas cosas. Bien. El quinto paso, decisiones cruciales. Las decisiones siempre deben estar a cargo del líder. Parece lógico. Ahí hay un ejemplo. El líder no estaba en una lancha abajo. Pero según el nivel de riesgo o daño, el líder puede actuar correctamente o bloquearse. Su inteligencia emocional demostrará de qué está hecho. El entrenamiento en los planes de acción de las herramientas para tomar decisiones respaldadas por la máxima autoridad nos van a dar a nosotros la espalda suficiente para poder llevar adelante eso, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos, estas son las emergencias que podemos tener, este es nuestro nivel de riesgo, estos son los escenarios, estas son las acciones que tenemos que tener y estos son los responsables de llevarla adelante, y la máxima autoridad de la empresa o de la organización nos dice, ok, adelante, todas esas personas se sienten respaldadas, ¿sí? Entonces ya están todos de común acuerdo que esas van a ser las acciones. Obviamente que quita el temor y el estrés por tomarlas, ¿sí? No es una decisión del supervisor, sino que dicen, hay un incendio en esta unidad, se para el proceso. Y la calidad y el proceso, no importa, ya está escrito así y la máxima autoridad determinó que así sea, ¿sí? Las decisiones sobre las crisis donde hay personas lastimadas fatales ponen en máxima atención a cualquier líder, ¿sí? A mí me tocó estar, lamentablemente, en una situación de esa. A mí me tocó estar en accidentes fatales, no una vez, varias veces en la empresa en la que he trabajado, y la verdad que es muy difícil, ¿sí? Cómo seguir adelante, cómo tratar de seguir con el plan, cómo es la parte humana, el aplome. Y bueno, para todo eso tenés que estar entrenado, tenés que tener todo escrito, cada uno tiene que saber cuál es el rol de cada uno, si no se transforma en crisis cada vez más grandes, ¿sí? En la empresa donde lamentablemente me tocó vivir eso, había una empresa que estaba muy preparada y me acompañó muchísimo, como es este caso, que la verdad que fue impecable cómo la organización tomó el rol y todos trabajaron y dieron explicaciones y trabajaron espalda con espalda, codo a codo, en una situación tan crítica como esta. Y también he estado en otras empresas o he sabido de otras emergencias catastróficas donde no se da de esa forma. No se da, no hay respaldo, no hay colchón y las personas quedan muy expuestas. Si el líder se quiebra durante la crisis, alguien asumirá ese rol. Eso está claro, ¿sí? Y no necesariamente lo hará por la vía formal, por manejo, por jerarquía, por contraturno, nada. O sea, si el líder no toma el rol y se quiebra, alguien va a asumir ese rol, para bien o para mal. Deberá tener la correcta actitud para preservar, en primera medida, la persona afectada y luego el resto del plantel laboral y por último el proceso. Ayudará a preservar la seguridad de todos, mostrando el verdadero compromiso en la seguridad laboral. Y si el líder no se responsabiliza, sensibiliza y actúa, su imagen no se recupera nunca más. Y no solo va a ser afectada la imagen del líder, sino también puede incurrir en problemas legales para él y para la organización. Sin olvidar lo importante siempre, la falta de humanidad en ayudar a las víctimas. Y esta imagen que yo la pongo es una imagen pública, no hay ningún secreto. Un padre llevando a la hija
cruzando de provincia a provincia caminando por su tratamiento de cáncer porque se le estaba muriendo, y la máxima autoridad, el capitán del barco, paseando en un helicóptero con su perro. Entonces, la falta de humanidad, obviamente, es terrible, y la imagen del líder, y más adentro de una organización donde todos se conocen, todos van al mismo vestuario, al mismo comedor, hasta inclusive tienen vida social afuera, es imposible de remontar. No cambia nunca más. Las decisiones de vinculaciones sin proceso de investigación es otro ejemplo de intentar resguardar la integridad de los altos mandos, de vinculaciones de la responsabilidad de las cadenas de mando más débiles, una decisión crucial que puede afectar, es decir, ¿por qué lo echaron al supervisor si él no era responsable de lo que sucedió? ¿Por qué echaron al responsable de seguridad y higiene? No tiene nada que ver con lo que sucedió, si la orden fue del dueño de la empresa seguir trabajando en esas condiciones. Entonces, esas cosas también son decisiones cruciales donde afectan la cultura de la organización y el ánimo de las personas. Piense muy bien qué va a decir cuando hay una crisis de índole catastrófica o un accidente fatal. No sacar hipótesis apresuradas, no culpar a las víctimas o a los compañeros, no victimizarse, no nombrar al destino, no nombrar a dioses, no contar su experiencia en situaciones vividas. Si no sabe qué decir o no sabe cómo afrontar la situación de que está sucediendo, no diga nada. No diga nada. No la complique. Imagínense que ustedes están en una empresa, ocurre un accidente fatal, viene el hijo, la mujer, todos llorando a ver qué pasó con su esposo, y ustedes dicen, la verdad que son cosas del destino, qué bárbaro, ¿no? Lo que pasó. Imagínense el impacto de recibir una noticia. Imagínense que ustedes vayan a un lugar donde van a ver qué sucedió con su compañero, con su familiar, y lo recibe el gerente de recursos humanos o el gerente de seguridad y higiene, lo recibo yo y le digo, qué cosas, ¿no? A mí una vez me pasó algo parecido, pero bueno, el destino es así, ¿viste? Entonces, si no sabemos qué decir, no digamos nada, por favor, si no agravemos la situación. Ejemplo de casos reales. Similar situación, similar consecuencia, similar proceso, rubro, similar sistema de gestión. Dos empresas, mismo accidente, mismo proceso, exactamente todo lo mismo. Sistema de gestión súper avanzado y certificado, distinto manejo de la crisis. ¿Sí? Una empresa A, una empresa B. La empresa A, todo lo que está en verde, todos los pasos, comunicación, rescate, consentimiento de los familiares, recibimiento de la autoridad gubernamental, todo lo que está en verde en la empresa A. La empresa B, muy poco verde, mucho rojo y algo amarillo. Entonces, mismas empresas enormes, con sistemas de gestión certificados, con gente que pueda afrontarla de dos formas, empresa A, empresa B. ¿Sí? Es larguísima la lista, ¿sí? De vinculaciones, ocultamiento de información, desamparo, causas legales abiertas. La verdad que las dos empresas pasaban por la misma situación. Una estaba todo recontra claro, las personas sabían lo que tenían que hacer, estaban comprometidas, tenían en cuenta los planes, tenían espalda, tenían decisión de los dueños, dieron todo el apoyo, todo el mundo puso la cara, todo el mundo se hizo responsable. Empresa B, todos quisieron culpar a los demás, responsabilizaron a las personas que no tenían que responsabilizar, no recibieron bien a las autoridades, no recibieron bien a los familiares, no recibieron bien al sindicato, los planes de emergencia no funcionaron de todo correcto, se tuvieron que parar y volver a arrancar. Entonces, ¿cómo estamos preparados para afrontar las crisis? Son lo que nos van a marcar las consecuencias, ¿sí? Y vuelvo con la misma frase. Es mejor estar preparados para lo que no queremos que suceda a que suceda algo para lo cual no estamos preparados. Cierro con esto, no hay desafío de liderazgo más grande que el ser padre. Ahí están mis hijos visitando una de las plantas donde yo trabajaba, en la central de generación. Agradezco muchísimo el tiempo de cada uno de ustedes en escuchar el webinar. Vamos a estar haciendo cada vez más seguidos. Este es el arranque, tal vez no sé si salió muy bien o muy mal, después vamos a ver. Pero la idea es que empecemos a brindar herramientas, empecemos a brindar conocimientos
sumemos otras especialidades, sumemos recursos humanos, sumemos medio ambiente, procesos, químicos. Todo el mundo tiene mucha información para aportar. Yo hice mi humilde aporte. Espero que les haya gustado. Esto queda grabado en el canal de YouTube. Que tengan una buena jornada, que terminen bien el Día Mundial de la Seguridad y Salud Laboral. Chau, gracias.